Mm, ¿Cómo plantean ustedes la agenda inmediata, lo urgente? Los medios hemos puesto en nuestras portadas la calificación del país, las calificadoras, la legitimidad o no, las comparaciones de cifras, pero no sé si este tema de las calificadoras es lo que se tiene que atender desde una perspectiva de un financista, de un economista. ¿Qué es lo que en este momento entraría en las prioridades? ¿Por dónde plantearías la agenda de una Bien. mesa de economía? Creo que ya en varios espacios se está discutiendo un eminente ajuste, ¿no? Y claro, cuando en Bolivia mencionamos ajuste, a todos nos tiembla, porque sabemos que en los ajustes siempre hay ganadores y perdedores. Y tenemos que reflexionar con mucha delicadeza, diría yo, y con mucho análisis, de qué tipo de ajuste este país requiere, ¿no? Porque sentimos que si nos vamos con unas miradas dogmáticas sobre un proceso de ajuste, podría ser que nos haga más daño, y más bien tenemos un largo aprendizaje histórico de ajustes que han sido drásticos, duros, y que realmente la gente en los niveles de pobreza son las que primero son castigadas. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de la Tenemos el palabra modelo ajuste? de la Argentina como el mal ejemplo de lo que no queremos hacer, ¿no? Con esta persona que realmente ha sido torpe en la forma en que ha abordado. Cuando hablamos de un ajuste, tenemos que ver algunas medidas que necesitamos atenderlas. Lo que ahorita estamos haciendo, que es como ignorar el problema o intentar posponer ajustes, siempre los ajustes son medidas impopulares, ¿no? Tienen que ver con el precio del dólar, tienen que ver con las subvenciones, tienen que ver con el manejo de la inflación, tienen que ver con todos estos temas que hacen a la vida cotidiana a las personas. Entonces hay que trabajar casi como una filigrana en términos de no hacer más daño de lo que ya está ocurriendo actualmente en nuestra economía. Ajustes es la primera palabra para Lourdes. Sí, definitivamente es necesario hacer evidentemente un ajuste en la economía y obviamente el ajuste tiene que estar hecho buscando una solución a los problemas y evitar el proceso de deterioro que tiene el país y de empobrecimiento que tiene el país, porque seamos claros, cuando tú tienes inflación 15, 20% en alimentos o más, justamente la gente más pobre es la que sufre. Se cree que solo va a haber sufrimiento si hay ajuste. No, el sufrimiento ya se está dando porque no hay ajuste. En otras palabras, hay ajuste o no hay ajuste, va a haber un efecto de empobrecimiento bien grande en el país que ya existe. Cuando Lourdes dice ajustes en plural, está marcando estas coordenadas. ¿Son las que está pensando, Jaime? Y bueno, en materia económica está claro lo que tienes que hacer cuando has tenido una economía que para redistribuir riqueza lo que ha hecho es aumentar el consumo y tener una economía que se llama altamente expansiva. Mantenemos los precios baratos, hacemos que el dinero empiece a fluir por todos lados, las tasas de interés las ajustamos, que los precios no suban. Con todas esas medidas evidentemente te da una sensación de que estamos muy bien, pero eso va a funcionar siempre y cuando tengas los recursos para hacer, porque cuando una economía se dedica a redistribuir riqueza y no a generarla, llega un momento donde eso se termina. Y por supuesto, si no se hace nada, el dolor va a ser mucho más grande del que vamos a tener. Ahora, Lourdes menciona el tema de la Argentina. En la Argentina más bien se han tenido que hacer los ajustes que se tienen que hacer y en temas de pobreza ya Con tienes sufrimiento a una... la población también, ¿no? Pero el sufrimiento es más grande si no se hace nada y justamente lo que tienes en este momento, a ver, cuando dices el sufrimiento en la población, bueno, entonces si no se hace nada y se lo deja como está, el tema es aún peor. Hoy en día, si mides la pobreza en la Argentina, ya ha disminuido en términos reales porque has eliminado el factor más importante si quieres luchar realmente contra la pobreza, aparte de riqueza, es mantener la estabilidad de precios y hacer que la inflación baje. Hoy en día los bolivianos somos 40% más pobres que hace 18 meses atrás. Esa es una realidad. Y si no se hace nada, y más bien como el gobierno pretende hacer a través de ese presupuesto general del Estado, de incrementar el gasto público 12% más, especialmente el gasto corriente, seguir prestándose plata
seguir introduciendo dinero en la economía, dinero que no hay, recurriendo a la maquinita de imprimir dinero, que eso es lo que se está haciendo y se va a acelerar según el presupuesto, eso evidentemente nos va a dar la sensación de que estamos mejor, pero no estamos mejor, estamos en realidad en el camino equivocado. Ahora, evidentemente, Lourdes, es bien importante que estas medidas se hagan de una manera inteligente. Mira, yo lo veo así, la economía, y lo he dicho varias veces, es como un peatón atropellado por un pumacatari y está tirado en el asfalto. Y nadie quiere llevar a la sala de emergencia porque el sufrimiento va a ser muy grande. No, el sufrimiento va a ser más grande si no haces nada. Tienes que llevar a la sala de emergencia y tienes que tener obviamente la gente capaz, como sucede en una sala de emergencia, de hacer lo correcto de manera inmediata, porque el tiempo se vuelve un factor fundamental, y por supuesto tratando de que las medidas no causen más dolor que el golpe del mismo autobús en su momento, ¿no es cierto? Entonces ahí la pregunta es quién tiene la capacidad de hacer eso, porque la otra es llevar a la sala de emergencia y decir, mira, te tengo que pinchar aquí y allá, pero eso duele, mejor no haga nada. O como mi nieto viene y me dice, papá, no quiero ir al médico porque me van a poner vacuna y eso me va a doler. No causemos dolor, dejemos nomás que venga la enfermedad después y vamos a ver qué es más doloroso. Me parece que coinciden en el diagnóstico, pero no sí, en el tipo de ajustes, ¿no? Así es, creo que ahorita es demagógico plantear no hacemos nada o hacemos, ¿no? Yo creo que tenemos que comenzar a discutir y a profundizar qué hacemos y cómo lo hacemos y quiénes son los principales perjudicados, porque vamos a hablar así, ¿no? Van a haber ganadores y perdedores, Afectados, yo decía, ¿no? Afectados, por no decir perjudicados, ¿no? Es decir, ¿quién va a pagar la cuenta, ¿no? De un ajuste, porque un ajuste tiene que tener algunas... entonces, es ahí donde yo creo que sí hay un campo de discusión, porque si nos paralizamos y decimos, o lo hacemos así, yo ahí no coincido contigo en decir, la economía ya sabe lo que hay que hacer. Yo creo que no sabemos muy bien lo que hay que hacer. Ni siquiera organismos tan liberales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, ya dan recomendaciones como las daban hace 20 años. Ahora ya hay muchas más sutilezas en entender los procesos de ajuste y de cómo llevamos a ese accidentado a la sala de emergencias, ¿no? La intervención es la que yo creo que está en discusión, ¿no? Por ejemplo, vamos a ser como más concretos para que la audiencia nos escuche. Los hidrocarburos. Tenemos realmente ahí un problema que es una medida impopular y nadie la quiere tomar. De hecho, en su momento de máxima popularidad, el presidente Evo Morales intentó disminuir la subvención a los hidrocarburos y no lo logró en su momento de mayor éxito, ¿no? Entonces, ¿cómo asumimos una medida que sabemos está haciendo mucho daño a nuestra macroeconomía, pero que no afecte a la vida cotidiana de la gente, o afecte por lo menos de una manera aceptable o que la podamos asumir? Por ejemplo, discutamos eso, ¿no? Todos los países subvencionan su gasolina. ¿A quiénes subvencionan? No queremos subvencionar a los agroindustriales, tal vez queremos subvencionar al transporte público, ¿no? Yo creo que ese tipo de discusiones son las que ahorita nos hacen falta, porque si nos metemos a no hay que hacer nada o hay que hacerlo todo, creo que ahí es un desierto de ideas. Y el momento ahorita es justamente poner en juego los buenos ejemplos de las buenas medidas que se han tomado, no solo en la región, sino en el mundo entero, y han tenido buenos resultados, ¿no? Yo creo que esa es la expectativa de la gente, que estas medidas se construyan en diálogo y seamos claros sobre a quién queremos cargar el costo de este ajuste. Bien, Lourdes, primero decirte que no todos los países subvencionan, no es cierto eso. Hay muchos países que no lo hacen. Gran cantidad de países. Sí, seguramente, pero sí, no son todos. Primer tema. En los ajustes yo creo que no es correcto decir vamos a dividir entre ganadores y perdedores. No creo que eso no es correcto. Al final todos tenemos que salir ganando de los ajustes. Aún
Por ejemplo, hoy en día no se está haciendo ajustes y más bien hoy en día por el hecho que no hay ajustes tienes muchos ganadores y otros perdedores que están aprovechando de la inflación, están aprovechando de la devaluación y del precio de cambio diferenciado en 13 tipos de cambio que tenemos en la moneda nacional. Tienes lo que el gobierno llama contrabando a la inversa, que en realidad eso se llama en economía exportaciones, y tienes aquel que se ha dado cuenta de que los productos de afuera se han vuelto más caros y ahora los está produciendo. Tú tienes un grupo de empresarios gremialistas hoy en día ganando mucho más que antes, justamente porque la economía, porque no se está haciendo nada en la economía. Y está bien, así funcionan los mercados. Los agentes económicos empiezan a ajustarse y hoy en día tú tienes industrias en Bolivia que les está yendo como nunca en los últimos 18, 20 años. Ahora, ¿eso está mal? No, ellos simplemente están aprovechando, en el buen sentido de la palabra, la situación económica que se tiene. El otro tema, yo sí estoy de acuerdo contigo y más bien yo creo que una de las opiniones que se dan muy ligeramente, es decir, el que habla de ajustes está hablando de despedir toda la gente, de afectar a tales personas y a tales no, y no es cierto. El periodo de ajuste es una combinación de políticas en materia monetaria, en política fiscal y obviamente con una acción muy grande en el tema político en sí mismo, ¿no es cierto? Y con los grupos sociales para poder solucionar el problema, porque el problema que se dé tiene que ser algo que beneficie obviamente a toda la sociedad, no a un solo grupo de personas. Si me permites, a ver, yo tengo un plan de gobierno que lo he anunciado, que lo tengo y lo estoy discutiendo y lo estoy analizando con potenciales candidatos y con su gente. ¿Vas a y ser uno más de los 19 candidatos? No es necesario ser candidato, pero por eso lo menos lo celebramos. Pero hay que dar las ideas, y lo que sí te puedo decir es que las ideas han sido tomadas por varios de ellos o sus equipos, y yo sé que de alguna manera alguna va a llegar a implementarse porque está permeándose entre varios. Pero te pongo un ejemplo que lo he estado repitiendo. Tema hidrocarburos. Es solo, si tú atacas a los hidrocarburos y dices de mañana no hay subvención, no solucionas nada, para empezar. Porque no se trata, es sala de emergencia, tengo múltiples huesos quebrados y tengo una hemorragia, no, vamos a enyesarte el dedo meñique. Es importante hacerlo, pero no te va a solucionar el problema. Tienes que hacer una combinación de cosas. El principal problema del modelo económico es el gasto público que está fuera de control. Entonces tienes que reducir el gasto público. ¿Cómo lo haría yo, por ejemplo? Si tú dejas lo que tú mismo has dicho, la minería grande, la agricultura grande, la agrotecnología, que ellos se traigan su propio combustible con una liberación de importaciones de verdad, eso es un ahorro más o menos del 15% entre la importación y la subvención. Ahí tienes más o menos 600 millones de dólares. Si tú reduces la inversión pública de 4.000 millones de dólares, que es un monto de épocas de auge, y sinceras la inversión pública porque no tienes plata, la sinceras a 2.000 millones, tienes ahorro de 2.000 millones de dólares automáticamente. Si por el otro lado tú haces cosas, por ejemplo, como reducir la propaganda y todos los gastos que tiene superfluos el gobierno, son más o menos 300 millones de dólares. Si dejas de construir estas nuevas 150 empresas públicas que quiere construir el gobierno hasta el 2025, te vas a ahorrar 7.000 millones de bolivianos, es más de 1.000 millones de dólares, y 400 millones de dólares en salarios. Si tú sumas lo que te acabo de decir, son casi 5.000 millones de dólares en ahorro, y no ha despido a nadie. Antes de pasarle la palabra a Lourdes, Jaime, ¿sí crees en la posibilidad y la necesidad de un Estado regulador en una economía? La regulación siempre es importante y es necesaria. Un mercado libre de verdad tiene mecanismos de regulación, por más libre que sea. Esos mecanismos siempre vienen del Estado. Siempre. ¿Crees en la regulación? Y claro, el Estado tiene que tener una regulación, pero una regulación primero positiva y propositiva. Es lo que yo llamo la regulación bandera verde, porque existe la bandera roja. Si me das un minuto para explicar esto, porque creo que es bien importante, Claudia. Cuando se inventan los automóviles en Estados Unidos, que había un auge en la industria automovilística en Estados Unidos, Europa, especialmente Inglaterra, queda atrás.
¿Por qué? Porque dicen, esas máquinas endemoniadas te pueden atropellar a la gente, no van a dejar que haya buena circulación en las calles, se van a cruzar con los carruajes de caballos y se hace toda una cosa por lo cual se dice que son peligrosas y se prohíben los automóviles en Inglaterra. Y alguien viene y dice, no, lo vamos a regular, y ponen una regulación donde para manejar un automóvil necesitas 3 personas. En Inglaterra, 3 personas. ¿Por qué se llama bandera roja esa regulación? Porque eran 3 personas, el que maneja, el copiloto que tenía que ir advirtiendo, cuidado el gato, cuidado el caballo, le tenía que ir diciendo al que maneja que estaba concentrado mirando adelante, y más o menos 20 metros delante del automóvil tenía que ir un hombre con una bandera roja diciendo, ojo, viene un automóvil, muévanse. Con esa regulación, ¿cuántos automóviles crees que se han vendido en Inglaterra? 0, pues. La industria no funcionaba. Mientras que en Estados Unidos fueron más inteligentes, regulación bandera verde, la llamo yo, dicen, miren, es muy sencillo, se va a manejar por la derecha y vamos a inventar semáforos. Y solucionan. Ese es el tipo de regulación de la que estoy hablando, querida Claudia. El tema es que en Bolivia tenemos no solo una sobreregulación, sino tenemos regulación que no solo va en contra de la lógica y la capacidad, interviene en la capacidad creativa, innovadora y productiva de este país. La Ley General del Trabajo es regulación pura y dura. Se debería llamar la Ley General del Desempleo, porque hace que contratar gente y mantener gente sea prácticamente imposible. Y los trabajadores creen que es una conquista laboral. Pero Jaime, más que sobre regulación, se puede hablar de una regulación inteligente y no inteligente. Y por supuesto, así es. Supuesto. Otro tema fundamental, creo, en esta discusión tiene que ver con el tamaño del Estado, que lo he estado oyendo muchísimo en discusión, y el rol de ese Estado, ¿no? El tamaño del Estado, 70% de nuestra inversión es en Fuerzas Armadas, en policía, en educación y salud. Y yo creo que tú coincides conmigo de que ahí no queremos reducir la inversión. Queremos mantener salud y educación como los derechos fundamentales y el Estado tiene que hacerse cargo de ello. He estado escuchando mucho también de la reducción de la burocracia estatal y la burocracia estatal nos cuesta alrededor de los 8%, ¿no? O sea, no es significativo, es decir, ¿dónde está ese gran ahorro que hay que hacer? Yo creo que hay una discusión que debería ser mucho más profunda sobre las empresas estatales. Ahí tal vez tiendo a coincidir un poco contigo, o sea, no necesitamos un Estado de dueño de todas las empresas, incluso las que producen papa frita, ¿no? Pero sí deberíamos mantener cierto control sobre algunas industrias claves, por ejemplo, hidrocarburos, por ejemplo, litio, por ejemplo, algunos minerales estratégicos, ¿o no coincides conmigo? Yo tengo que lamentablemente decirte que con algunas cosas coincido y con otras no. Proteger la salud y la educación, Lourdes lo ha puesto en una burbuja. Estado. Eso no se toca, sí, ¿estamos de acuerdo? No, está bien, hay que proteger la salud y la educación. ¿Y qué te dice que el Estado es el único que lo puede hacer y lo hace mejor? Bueno, el 3% puede pagar algo privado, pero no queremos que todos tengamos que pagar algo privado. Sí, pero es que yo lo veo de otra manera. ¿Qué queremos los bolivianos? ¿La mejor educación, la mejor salud o que el estado de salud y de educación? ¿Queremos lo mejor o no? No, yo quiero que la población acceda. Ok, perfecto. Acceso. ¿Y qué importa quién te lo da, si es el estado o es el privado? Pero que garantice el acceso. Sí, pero no. Por supuesto, tú puedes hacer lo siguiente. Por ejemplo, cuando tú ves de un presupuesto general del Estado, no solo en educación y en el tema de salud, Bolivia gasta más o menos el 10% en educación y 10% en salud. Lourdes, Claudia, es uno de los porcentajes más altos de Latinoamérica. Y eso está bien, lo celebramos. No está bien por los resultados que tiene. Lo celebramos. Gastando el 10% en salud, tienes que ir a hacer cola a las 3 de la mañana en un hospital público. Uruguay, Paraguay, la Argentina, el Brasil, que están con porcentajes mucho más bajos, en promedio del 5%, no haces cola a las 4 de la mañana. La educación en Bolivia es una de las peores que hay en Latinoamérica, a tal punto que la prueba PISA no se la quiere hacer.
Entonces, ¿qué queremos los bolivianos? ¿Que el Estado lo haga o lo mejor? Te hago Que el lo Estado siguiente, lo si haga tú mejor. es que el Estado ya lleva 200 años No, haciéndolo y ha llegado yo donde creo que está. no puedes demonizar al esto- Estado. El ¿Y Estado. ¿Y quién lo hace el si Esta- no es el Estado? lo puede hacer, lo puedes hacer tú. Y te voy a decir, y tú también. en No, el me tema de imagino salud. que tú has Y te voy a accedido a una explicar buena cómo lo haces. educación pagando 4.000 bolivianos mensuales en el franco, en el alemán o en cualquier de esos colegios. Ujú. Y yo creo que no estamos ahí, Entonces, Jaime. claro que estamos ahí. Y te voy a decir cómo. Te voy a decir cómo. 26.000 millones de bolivianos en salud y 26.000 millones de bolivianos en educación. Eso es lo que gasta el Estado. Si tú lo divides eso por los más de 2.300.000 estudiantes, o divides más o menos también por 2.500.000 familias, corresponde a cada ciudadano $1.700 al año. $1.700. Si yo te doy $1.700 para que por cada uno de los miembros de tu familia para educación, tienes más que suficiente para pagar un colegio privado y una universidad privada. Primer tema. Segundo, si yo por familia te doy $1.700, habla con las empresas de seguro y armas un sistema competitivo en el tema de salud. Gran parte de la población puede tener salud pública donde tenga que haber, porque no está llegando el privado por alguna razón, pero lo más importante, puedes tener acceso a un seguro privado. Entonces el Estado sigue dando salud y educación, pero no es él el que te lo entrega, sino Jaime, te lo da a ti para que tú te busques la mejor salud y la mejor educación que quieras. Jaime, Eso es lo que tienes que eso hacer. que piensas ha llevado al mundo a la extrema concentración de la riqueza. Yo trabajo en Oxfam y justo acabamos de lanzar un informe que denuncia que 100 familias en el mundo ahora están concentrando la mayor ¿Porque les han cantidad dado de la plata de la riqueza. educación y la salud a esas 100 familias? Les han No dado es el- la plata de todo. No, les han dado pero estamos hablando de salud y educación, les han entregado a esas 100 familias toda la plata de educación del país. Les han dado el control sobre los estados. Pero no sé de qué tema estamos hablando ya ahora, porque en tema de salud y educación, que le des a cada ciudadano lo que le corresponde para que vea qué es mejor para él, no me puedes decir, porque hay 100 familias en el mundo, eso Yo no te se debe de aseguro hacer. que la desigualdad se profundizaría. Y la desigualdad se profundiza, pero yo ahí te voy a hacer una pregunta. ¿Tú quieres ser igual a mí y tú quieres ser igual a mí y yo igual a ti? O sea, estás Quiero hablando tener de esa... o sea, el ¿tú mismo acceso. cuando hablas de desigualdad, ¿de qué tipo de desigualdad estás hablando? Si cada uno va a recibir la cantidad de plata que le corresponde de acuerdo al presupuesto. O Va a igualdad ser de exactamente oportunidades, ¿no? igual. ¿Ah? Y cada uno sabe mejor. ¿Quién sabe mejor qué hacer si tienes $1.700 para la ¿Tú crees educación de que tu eres hijo? el ¿El que Estado mejor o sabe tú? qué hacer? El ciudadano sabe qué Genuinamente, ¿tú hacer. crees que el bien común se construye a partir de la iniciativa individual? Por Ese supuesto es el que problema. sí, por supuesto que sí. Yo te aseguro, tú y cualquier persona en la calle sabe lo que es mejor para su familia, no el gobierno. Qué demagógico, Lamentablemente Jaime. no es totalmente, no es demagógico, demagógico. más bien demagógico y arrogante es creer que 3 ministros en la Plaza Murillo pueden decir qué tienes que hacer vos con tu familia y dónde tienes que educar a tu hijo. Eso es más bien demagógico.